Dando continuidad a la serie de videoconferencias relacionadas con trastornos hidroelectrolíticos, dialogaremos sobre las alteraciones del potasio, la hipocalemia y la hipercalemia. Antes de continuar, debemos destacar algunos aspectos generales relacionados con este electrolito. El principal catión intracelular. Puntualizando, se estima que el 98% del potasio se encuentra dentro de la célula. Tan solo un 2% se halla a nivel extracelular, lo cual, en condiciones de normalidad, equivale a 3.5 a 5 miliequivalentes litro. Se estima que en una persona saludable, los requerimientos diarios fisiológicos de este electrolito son de 1 a 1.5 miliequivalentes por kilogramo. En cuanto a su eliminación, la principal vía de eliminación del potasio es la vía renal, lo cual explica por qué los pacientes nefrópatas, sujetos con enfermedad renal crónica o injuria renal aguda, pueden desarrollar fácilmente hipercalemias. El 20% restante se distribuye entre la vía digestiva, que corresponde a un 15%, y la sudoración, que representa un 5% de la eliminación. Existen múltiples condiciones fisiopatológicas, fisiológicas y extrínsecas que pueden modificar los niveles séricos de potasio. Un simple ejemplo, las modificaciones en el equilibrio ácido-base. Los estados de acidosis, cuando el potencial de hidrogeniones se encuentra por debajo de 7.35, se asocian con aumentos de los niveles plasmáticos de potasio. Mientras que los estados de alcalosis, cuando el pH se encuentra por encima de 7.45, se vinculan con disminuciones en los niveles séricos de este electrolito. De hecho, se estima que por cada variación de 0.1 en el valor del potencial de hidrogeniones, va a ocurrir una modificación en los niveles séricos de potasio de aproximadamente 0.6 miliequivalentes litro, lo cual es un valor muy significativo. Existen algunos factores determinantes de las concentraciones séricas de este electrolito. Entre ellos, encontramos el equilibrio entre la ingesta del mismo y la excreción de este. De igual forma, pueden ocurrir variaciones a nivel intracelular y extracelular dependiendo de determinadas sustancias extrínsecas o intrínsecas que pueden actuar sobre la bomba sodio-potasio ATPase, la cual podemos verla en pantalla. Recuerden que cuando sale el potasio, ingresa el sodio. Y cuando ingresa el sodio, sale el potasio. En este sentido, tenemos agentes que estimulan la entrada de potasio a la célula, como la aldosterona, la insulina, los beta-agonistas o los estados de alcalosis. Esto es algo muy importante, ya que este conocimiento nos sirve para poder tratar determinadas alteraciones del potasio. Existen también agentes que estimulan la salida de potasio de la célula hacia el espacio extracelular, generando aumentos en los niveles séricos de potasio, como los alfa-agonistas, la hiperosmolaridad extracelular, la acidosis metabólica y la lisis celular, siendo este último muy importante. Vale la pena acotar una condición que se asocia con hipercalemia, conocida como síndrome de lisis tumoral, la cual se acompaña de múltiples alteraciones hidroelectrolíticas. Entre ellas destaca la hipercalemia. ¿Por qué el potasio es tan importante? Básicamente porque el equilibrio del potasio se encarga de conservar la excitabilidad de las membranas celulares, junto a la transmisión neuromuscular.
También el potasio promueve la síntesis de proteínas y de glucógeno. El potasio es fundamental para poder conservar la estabilidad de las membranas celulares. Vamos a dialogar primero de las hipercalemias. Recordando que las hipercalemias se asocian con un alto riesgo para la vida. Entre más elevado sea el potasio sérico, mayor es la fatalidad. De igual forma, las hipercalemias se vinculan con alteraciones musculares y cardíacas. Por otro lado, las correcciones abruptas del potasio pueden ser fatales. De hecho, las correcciones del potasio deben ser labradas, debe corregirse con calma, debido a que las correcciones rápidas se asocian con paradas cardiorrespiratorias o eventos que pueden desencadenar en la muerte del paciente. La hipercalemia es un problema, sobre todo en los pacientes críticamente enfermos, debido a que se vincula con una exacerbación significativa de la mortalidad. Existen múltiples mecanismos que contribuyen al desarrollo de las hipercalemias. Por ejemplo, la injuria en los tejidos, la hemólisis, la rhabdomiólisis, el síndrome de lisis tumoral, la utilización de succinilcolina, la diabetes mellitus, la hipertonicidad, la hiperglicemia, la utilización de glicósidos cardíacos, la suministración exógena de altos niveles de potasio, el incremento en la dieta de este electrolito, los errores en las inyecciones, las transfusiones sanguíneas. Todos estos son mecanismos que se asocian con el incremento extracelular de potasio. Pero, como habíamos enunciado en un principio, la principal fuente de eliminación del potasio es la vía renal, por lo cual, cuando ocurren disminuciones en la eliminación del potasio, como ocurre en los nefrópatas, tanto en la enfermedad renal crónica como en la insuficiencia renal aguda o en la injuria renal aguda, también van a ocurrir incrementos en los niveles séricos del potasio, porque no se puede eliminar. Esto también ocurre en la sepsis, en la hipovolemia, en el tratamiento de la acidosis, cuando se utilizan inhibidores de la calcineurina o cuando se utilizan glicósidos cardíacos. Cuando nosotros nos enfrentamos a una hipercalemia, lo primero que debemos hacer es clasificarla. Podemos clasificarla como leve, en la cual encontraremos un potasio que oscila entre los 5.5 a 5.9, moderada, en la cual existe un potasio que oscila entre los 6 a los 6.4, y severa, en los cuales encontramos un potasio mayor a 6.5. Clásicamente, las hipercalemias, dependiendo de su severidad y su valor, se han vinculado con cambios en el electrocardiograma, y esto lo describe la literatura. Cambios como la aparición de ondas tepicudas o de ensanchamientos en el QRS que paulatinamente van a progresar hasta ritmos como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Esto lo reporta la literatura, sin embargo no es una constante. Algunos pacientes nefrópatas crónicos pueden tener hipercalemias significativas sin tener alteraciones significativas en la electrocardiografía. Sin embargo, partiendo de esta base, todo sujeto con una hipercalemia debe ser monitorizado con electrocardiograma. Y esto es algo obligatorio. Al igual que todo paciente con una alteración del potasio, debe ser monitorizado con electrocardiografía cuando se esté corrigiendo el trastorno. El tratamiento de la hipercalemia es muy interesante, es escalonado, depende de cómo la hayamos clasificado. Cuando yo me refiero a escalonado, significa que en la hipercalemia moderada se utilizan también los componentes que se emplean en la hipercalemia leve, y en la severa se utilizan también los componentes que se utilizan en la hipercalemia moderada y en la hipercalemia leve. Cuando tenemos un paciente con una hipercalemia leve,
nuestra meta es remover el potasio del cuerpo. En este sentido, la terapéutica de primera línea son los diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemida. Se emplea una dosis de 1 miligramo kilogramo endovenoso lento. En segundo lugar, teniendo principal utilidad en los pacientes crónicos de medicina interna o en los pacientes nefrópatas, pero no tanto en los pacientes críticos, se encuentran las resinas de intercambio iónico. Ejemplo, el Kayaxalate, a 15 a 50 gramos, el cual se asocia a sorbitol, que se da por vía oral o por enemas. ¿Qué pasa si el paciente tiene una enfermedad renal crónica establecida? En este contexto, independientemente de la severidad de la hipercalemia, puede emplearse la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Si la hipercalemia es moderada, vamos a utilizar los mismos pilares de tratamiento que empleamos para la hipercalemia leve, pero vamos a tener aquí otra prioridad, y esa prioridad va a ser devolver el potasio al interior de la célula. Para esto se recomienda el uso de bicarbonato de sodio a dosis de 1 miliequivalente kilogramo, con el objetivo de generar un aumento del potencial de hidrogeniones, con la consecuente expulsión de iones de hidrógeno desde el espacio intracelular, intercambiándose con potasio y manteniendo una homeostasis. También se debe utilizar soluciones polarizantes a base de 25 gramos de dextrosa. Una forma de fabricarlas son coger 50 cc de dextrosa en agua destilada al 50% en caso de que se vaya a utilizar una vía central, o si se va a utilizar una vía periférica, 250 cc de dextrosa en agua destilada al 10%. Lo importante es que hayan 25 gramos de dextrosa. A esta solución se le suman 10 unidades de insulina cristalina durante 30 minutos a 1 hora. En teoría, esto ocasiona el paso del potasio al interior de la célula mediante la estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa que habíamos mencionado previamente. La dextrosa también nos ayuda a evitar la hipoglicemia, que se podría asociar con la utilización de insulina. También cobra utilidad en las hipercalemias moderadas la utilización de nebulizaciones o inhalaciones con beta-2 agonistas, por ejemplo, salbutamol, con el objetivo de estimular la producción de insulina y promover la actuación de la bomba sodio-potasio ATPasa. En el caso de las hipercalemias severas, vamos a considerar el tratamiento de las hipercalemias leves y moderadas y vamos a tener otro objetivo, y el objetivo va a ser proteger el corazón del efecto tóxico del potasio. Para ello, se administrará cloruro o gluconato de calcio. Se administra 1 gramo endovenoso en 2 a 5 minutos, con el objetivo de limitar la posibilidad de arritmias cardíacas. En caso de que se utilice gluconato de calcio, pueden emplearse ampollas al 10%, las cuales tienen 9.3 miligramos mililitro, y se aplica inicialmente 2 ampollas. Posteriormente se continúa con 1 ampolla cada 8 horas. También se inicia la remoción de potasio con furosemida, resinas de intercambio iónico, y debe considerarse la realización de diálisis. Las hipercalemias severas son una indicación para diálisis. También se debe introducir potasio a la célula mediante la utilización de bicarbonato y la consecuente modificación del potencial de hidrogeniones y la utilización de beta-2 agonistas como el salbutamol. A continuación, pueden apreciar un algoritmo resumen sobre el tema, lo que acabo de comentar previamente, extraído de un artículo publicado en Resuscitation en el año 2015. Acá pueden apreciar una variación de los algoritmos para el manejo de las hipercalemias, considerándolas como hipercalemias agudas o crónicas, traducido al español. En cuanto a las hipocalemias pueden clasificarse en 3 o 4, dependiendo del autor. En términos de esta videoconferencia y la revisión del estado del arte que se realizó para la misma, vamos a hablar de 4 tipos de hipocalemias. Las hipocalemias leves,
en las cuales el déficit es de 5% y los niveles séricos de potasio se encuentran entre 3 a 3.5, moderada, cuando es de 10%, en los cuales los niveles séricos de potasio son de 2.5 a 2.9, severa, cuando el déficit es del 15%, y los niveles séricos son de 2 a 2.5, y crítica, cuando los déficits son inferiores a 2 miliequivalentes a nivel sérico y el déficit de potasio es del 20%. Existen algunos fármacos que debemos conocer que disminuyen el potasio. Los agonistas beta-2 adrenérgicos, broncodilatadores como el salbutamol, salmeterol y la terbutalina, descongestionantes como la pseudoefedrina, inhibidores de la contracción uterina como la ritodrina, las xantinas como la teofilina y la cafeína, el verapamilo, la cloroquina, los diuréticos de asa, las tiazidas, los corticoides, las penicilinas a altas dosis, los aminoglucósidos, el cisplatino, la anfotericina B y los laxantes a dosis altas. La hipocalemia tiene efectos principalmente a nivel cardiovascular, muscular y neurológico. Sin embargo, sus efectos son variados. A nivel cardiovascular puede generar anomalías en el EKG, en el caso de las hipocalemias, aplaneamiento o inversiones de la onda T, la aparición de ondas subprominentes, el descenso del segmento ST, la prolongación del QT, la prolongación del PR, la aparición de arritmias auriculares o ventriculares, la predisposición a la toxicidad digitálica. A nivel neuromuscular puede aparecer rabdomiólisis, debilidad, astenia, calambres, parestesias, parálisis respiratorias. A nivel digestivo puede aparecer constipación o hilo paralítico. Esto es algo muy importante. A nivel renal puede disminuir la tasa de filtración glomerular, puede ocurrir una nefritis intersticial, una alcalosis metabólica, una diabetes insípida nefrogénica. Puede ocurrir un aumento de la producción renal de NH3, puede ocurrir también un aumento de la producción renal de prostaglandinas, pérdidas de cloros, quistes renales, en el caso de la hipocalemia crónica, y también pueden ocurrir alteraciones endocrinas y metabólicas como disminución de la aldosterona, aumento de la renina o descenso de la insulina e intolerancia a los hidratos de carbono. En cuanto al tratamiento, existen algunas pautas a tener en cuenta antes de que nosotros tratemos una hipocalemia. Lo primero es que la hipocalemia leve puede corregirse por vía enteral. De ser el caso, puede emplearse gluconato de potasio en elixir. El elixir viene al 31.2%. En el caso de la hipocalemia moderada, severa y crítica, la corrección sí debe ser endovenosa. Y independientemente de que sea moderada, severa o crítica, cuando hacemos una corrección endovenosa, debemos vigilar al paciente, debemos vigilar su diuresis y debemos monitorizar al sujeto con electrocardiografía. De igual forma, tenemos que conocer cómo se realizan las mezclas. Las mezclas para el tratamiento de las hipocalemias se dividen en dos tipos. Mezclas diluidas, en las cuales la concentración por litro son menores a 40 miliequivalentes, y mezclas concentradas en las cuales se encuentran más de 40 miliequivalentes por litro de potasio. Otra cosa fundamental es que nunca pueden emplearse mezclas de 1 miliequivalente cc. Estas mezclas están proscritas desde hace más de 20 años, no se hacen, matan personas. De hecho, la inyección letal, uno de los componentes que tiene es potasio, junto a insulina en algunos sitios y algunos relajantes neuromusculares como el pancuronio. Al igual que tiopental, también se puede utilizar para la realización de la inyección letal, dependiendo del protocolo. Retomando, cuando se utilizan soluciones diluidas, estas se emplean por vías de administración periférica, principalmente, mientras las concentradas solamente pueden darse mediante vías de administración central. Cuando se utilizan concentraciones diluidas, el máximo a suministrar por hora son 10 miliequivalentes, por un periodo máximo de 3 horas.
Si son mezclas concentradas, el máximo son 20 miliequivalentes horas, también por un periodo de 3 horas. Y en caso de que hablemos de un máximo diario, para las diluidas sería 150 miliequivalentes hora para 24 horas. Y para las concentradas sería 300 miliequivalentes hora para 24 horas. ¿Cómo se preparan las soluciones diluidas? Acá tenemos dos recetas de soluciones diluidas. Una forma de prepararlo es cogiendo 490 cc de solución salina al 0.9% y sumarle 10 cc de cloruro de potasio. Otra forma es coger 980 cc de solución salina al 0.9% y aplicarle 20 cc de cloruro de potasio para dar una concentración total de 0.04 miliequivalentes cc. En caso de que queramos preparar mezclas concentradas, se pueden preparar con 80 cc de solución salina al 0.9% más 20 cc de cloruro de potasio o con 400 cc de solución salina al 0.9% más 100 cc de cloruro de potasio, lo cual va a dar una concentración de 0.4 miliequivalentes por mililitro o por cc. Posteriormente, debemos definir cómo vamos a dar tratamiento. Entonces, lo primero es calcular el potasio corporal total. El potasio corporal total se calcula multiplicando el peso expresado en kilogramos por 40 o 50, dependiendo si es mujer u hombre. Posteriormente, se define el porcentaje de déficit según el valor sérico de potasio. ¿Cómo se define? Por ejemplo, si un paciente tiene una hipocalemia crítica, sabemos que el déficit es del 20%. Vamos a multiplicar entonces el potasio corporal total que calculamos previamente en este paciente por el valor porcentual del déficit de potasio. Este valor se divide en 100. Posteriormente, se calcula la velocidad de infusión en miliequivalentes hora y para ello se toma los miliequivalentes del déficit de potasio que se calcularon en el paso 2 y se divide en 24 horas. Cuando obtenemos este valor, vamos a elegir la vía de administración. Si vamos a suministrar menos de 8 o 10 miliequivalentes, se puede utilizar una vía de acceso periférica. Si el potasio que se va a suministrar es más de 10 u 8 miliequivalentes, la vía de administración debe ser central. Con esto finalizamos este resumen sobre alteraciones del potasio.